Andrew Smith. Vamos a decir enseguida su cargo bien. Es miembro del Centro del Bien Común de la UFV y del International Institute of Strategic Studies de Londres. ¿Qué tal, Andrew? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Encantados de tenerte por aquí en un día muy importante, en un día en el que una vez más hay que mirar a Ucrania, pero en este caso hay que mirar a la mano derecha, al amigo más íntimo de Volodymyr Zelensky. Se dice que tenían una relación prácticamente simbiótica. Andrei Yermak, que era protagonista esta mañana por estas redadas en su casa, la agencia anticorrupción que iba a su casa por precisamente casos de corrupción que hablan de al menos 100 millones de dólares, y la noticia saltaba hace apenas 2 horas cuando Zelensky ha anunciado su renuncia, su dimisión. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo de importante era Andrei Yermak y cómo de importante es esta noticia de cara a las negociaciones de paz? Es una noticia de importancia posiblemente existencial para el gobierno de Zelensky. Primero, el señor Yermak era un amigo suyo ya desde que era un abogado de propiedad intelectual y ayudó a formar la cooperativa y la empresa que produjo con su otro amigo Timur Mindic el programa de Servant of the People, sirviente del país, que hizo popular a Zelensky. O sea que la amistad no es solamente política, sino que es personal. Este hombre acumuló una cantidad de poder como asesor en la sombra hasta que en el 2020 fue nombrado jefe de gabinete. Al mismo tiempo era el jefe del equipo negociador que estaba en Estados Unidos negociando el paquete de 28 medidas y rebajándola a 19. Por lo tanto, no solo ha perdido un jefe de gabinete muy importante, puesto que todo pasaba por él. Era un jefe de gabinete tipo Donald Rumsfeld o tipo Emmanuel Ram, si lo queremos comparar con cabezas americanas muy potentes, y era precisamente el soporte. El hecho de que la agencia NAVO haya mirado su casa y el SAPU, que es el servicio de inteligencia, 100 millones de dólares es el principio, la punta de un iceberg. Se habla de un fraude de 1.2 billones, 1.200 millones de dólares a la compañía Energatom, que era la que mantenía las centrales nucleares ucranianas y por lo tanto la energía del país. Por lo tanto, Zelensky se ha quedado sin su mano derecha, sin el principal negociador con los americanos en una hora crucial y sobre todo sin la legitimidad que da el tener una administración corrupta dentro de su casa y no tener su más aliado fiel dirigiendo los destinos del país en esta hora crucial para Ucrania. Bueno, pues un momento crucial para Ucrania, un momento crucial también para Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano cercado por la corrupción. Se habla de que va a haber movimientos en su gabinete. Se dice que Yulia Sviridenko puede reemplazar, la actual primera ministra, podría reemplazar al propio Andrei Yermak, que llama la atención también la prisa que se ha dado Zelensky para intentar solucionar este caso, este escándalo de corrupción que ya ocasionó protestas hace apenas unas semanas. Andrew, parece que es muy evidente, ¿no? Se está acercando, se está sitiando al propio Volodymyr Zelensky, que está cada vez más acorralado. ¿Va a poder escapar de este caso de corrupción? ¿Va a poder ser el que firme el acuerdo de paz con Vladimir Putin? Pues esa es una pregunta muy buena, puesto que el cerco se está estrechando. Usted mencionó Yulia Sviridenko, primera ministra. El ser jefe de gabinete sería una rebaja en su prestigio y escalafón, porque ella realmente aspira a ser presidente del país. Los nombres que más están sonando en estos momentos es Alexei Kuleva,
que estuvo defenestrado, pero que lo conocen bien los americanos y lo conocen bien en Europa, y también como medida ya de emergencia, o lo que se llama el comodín, que puede ser usado ya como última acción, el alcalde de Kiev, el antiguo boxeador Klitschkov, perdonen, puesto que tiene un prestigio de haber estado fuera de la administración Zelensky, y la administración de Kiev ha sido ideal durante toda la guerra. Esto ataca la flotación del régimen de Zelensky, puesto que da credibilidad a las acusaciones que hace Putin y Moscú sobre la utilidad de hacer un acuerdo con un gobierno que prácticamente es un pato cojo o está a punto de ceder. La legitimidad está bajo cuestión. Segundo, los europeos, que están siendo bastante, como se diría, remolones en la ayuda, se ven que están gastando el dinero de sus contribuyentes en un régimen corrupto con cifras bastante elevadas, 1.200 millones de euros de fraude energético. Y por lo tanto, también los americanos se dicen, bueno, ahora ¿con quién negociamos? ¿Quién va a ser el que va a representar a Ucrania en estas conversaciones? Y luego, el marco del tiempo. Trump está poniendo un marco temporal bastante estrecho. Ya ayer, a Día de Acción de Gracias, fue su primera línea roja que ha decidido trasladar. Se dice que la máxima línea roja es el 31 de diciembre del 2025, por la sencilla razón de que si soluciona el conflicto de Ucrania-Rusia, este año entrará como candidato para ser Premio Nobel de la Paz en el 2026. Y luego está la condición de la OTAN y la condición de las Fuerzas Armadas ucranianas del techo, si van a ser 800.000 o 600.000. Estas discusiones vitales para la supervivencia de Ucrania como país soberano quedan a un segundo plano, porque se está cuestionando la legitimidad de la delegación ucraniana, la legitimidad del gobierno ucraniano y su crédito con sus aliados y con posiblemente sus interlocutores en estos momentos de negociación. Bueno, pues hablando de negociación, hablando de interlocutores, vamos a ir con una última hora. Estábamos hablando precisamente de cómo cuestionan desde Rusia la legitimidad de Volodymyr Zelensky. Ayer el presidente ruso, Vladimir Putin, ya decía, bueno, pues que legalmente no puede firmar nada con la actual dirigencia ucraniana. Un poco después ha ocurrido este terremoto político en Ucrania y tenemos más respuestas por parte de Rusia. Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, dice literalmente: Zelensky no será quien firme el tratado de paz. Dice que el colapso de todo el régimen de Kiev es inevitable, es lo que enfatiza el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Dice literalmente: Volodymyr Zelensky es ilegítimo y no puede firmar un tratado de paz. El colapso de todo el régimen corrupto de Kiev es inevitable. Dice literalmente que el gobierno corrupto que rodea a Zelensky se ha derrumbado. Dice, sigue Medvedev, aunque se quede sentado en su oficina un rato más, no será él quien firme el tratado de paz. El colapso del sistema es inevitable. Duros mensajes por parte de Rusia. Escuchábamos antes al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que hablaba, bueno, en términos algo más diplomáticos que el propio Medvedev. Pues bueno, seguimos viendo más reacciones a lo que es una de las noticias del día, esta caída de Yermak. Andrew, te quiero preguntar por esto. Ayer Putin ya deslizaba una vez más que no iba a firmar nada con Zelensky. Básicamente hablaba de la actual dirigencia. Medvedev lo está diciendo de una forma menos diplomática. Claro, todo esto está dando argumentos a Rusia también de cara a tener una posición más maximalista, entiendo, en estos acuerdos de paz, en estos 28 o 19 puntos que se esperan firmar. Efectivamente, Rusia y Putin en particular pueden estar no creyéndose la fortuna que les ha caído encima en cuestión de la tormenta perfecta que acecha al régimen de Zelensky en Kiev, porque en estos momentos en los cuales se cuestiona la credibilidad, se da tesis a el posible cambio de régimen dentro de Ucrania.
Una posibilidad que tienen también para mandar a un negociador, que es la tarea más urgente, sería el ministro para Asuntos Europeos y de Integración Europea, Tachka, que es muy buen conocido y lleva todas las negociaciones iniciales para una posible entrada de Ucrania en la Unión Europea. La situación es bastante crítica y no sabremos la respuesta hasta mañana, pero tiene que ser contundente. Zelensky tiene que no solamente dar un golpe de poder dentro de su país, sino asegurar a sus aliados y, sobre todo, dar confianza a los americanos, a Witkoff y a toda la delegación que está en Estados Unidos, para que continúen el proceso, porque una de las maneras es que Trump en estos momentos diga: mire, estoy cansado de esta situación, y o firman ahora o retiro mi apoyo de inteligencia y de estratégica logística y dejo caer a Ucrania en manos de los europeos, que ya se sabe que los europeos están todavía pensando que alguien les va a ayudar con este problema. La situación puede ser dramática si mañana Zelensky no da las respuestas adecuadas. Y las reacciones de Moscú son previsibles. Van a aprovechar este momento para debilitar y posiblemente provocar la caída dentro del régimen. También se podrá ver que aprovecharán la ocasión para aumentar la intensidad de ataques a los civiles y, sobre todo, de atacar en el frente para lograr expandirse lo máximo posible en las 5 semanas que quedan hasta fin de año, y sobre todo para que el reclamo que tienen ellos de que exigen más territorio que el que controlan ahora mismo en el frente ya no deje de ser una aspiración, sino que lo conquisten de facto. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho de aspiraciones maximalistas, y yo creo que irán hasta un 5% más. Empezarán los rusos a pedir más cosas, como por ejemplo la desmantelamiento de por ejemplo, la ciudad de Odessa como base militar, el retirar la marina ucraniana del Mar Negro para permitir el control marítimo de los rusos de esas vías de comunicación, y poner presión para ya desechar cualquier posible intervención o ayuda al régimen por parte de sus aliados europeos en las fronteras con Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía. Bueno, pues seguimos viendo más detalles de esta renuncia de Yermak. Axios dice que es un terremoto político que, ojo con esto, ocurría el día antes de su viaje a Miami. Al parecer, mañana mismo partía hacia Miami para conversar con el equipo de Trump sobre este plan de paz. Se esperaba una reunión este fin de semana con Steve Witkoff y con Jared Kushner, el que es el yerno de Donald Trump, que precisamente iba a viajar a Moscú la próxima semana. La renuncia de Yermak se produjo un día antes de su viaje previsto a Estados Unidos. Muy atentos a las últimas horas que seguimos viendo en torno a estas informaciones, en torno a esta renuncia de Andrei Yermak, en un día que está marcado también por una información de un diario británico. The Telegraph informaba de que Trump está estudiando reconocer las conquistas, los territorios ocupados por parte de Rusia, hablando sobre todo de Crimea, de Donetsk y de Lugansk. Que te quiero preguntar también por esto, Andrew, vamos conociendo más detalles, ¿no?, de estos acuerdos, de estas negociaciones. Hoy The Telegraph dice que Trump podría reconocer estos territorios. Parece que Ucrania no se vería en esta obligación. Vemos que la estrategia de maximum pressure tradicional de Trump, desde que ya lleva 10 meses o casi 11 en su segunda administración, 47, tiene rasgos similares en todas partes, en Gaza, en Venezuela, lo estamos viendo ahora en Ucrania. Esta es una medida de presionar a los ucranianos para que se sienten y firmen un acuerdo que es tradicional. Él quiere parar la guerra, él lo que quiere es que haya un alto el fuego y dejen los drones y los cañones de moverse, y como ha pasado en Gaza,
decir, bueno, a partir de ahora ya veremos lo que hacemos luego y vamos a ir poco a poco, un acuerdo incremental, pero ya fundamentado en la base. Por lo tanto, que lo controlen y lo verifiquen otros y que lo paguen otros, principalmente en este caso sería la Unión Europea o los europeos, y en Gaza serían los países árabes. En este caso, la presión es doblemente a Ucrania. Y volvemos a la pregunta anterior. Los rusos deben estar poniendo a los iconos velas, puesto que la suerte les ha favorecido, o la coordinación, puesto que justamente cuando Jared Kushner iba a ir con Vitkov a poner presión en Moscú, porque ellos eran los que estaban siendo acusados de ser los que se resistían, ahora mismo toda esa presión se ha puesto sobre el régimen de Kiev y sobre la legitimidad de Zelensky. El hecho de que amenace o que diga que va a reconocer de jure lo que ya reconoce de facto, que es la anexión del 20% del territorio ucraniano por parte de la Federación Rusa, es una medida más de presión y sobre todo una ¿cómo se dice? Una manzana de atracción de que se animen los rusos a conquistar más terreno, puesto que en este caso sería reconocido por la gran potencia mediadora, negociadora, en este caso, que legitimaría esa posición suya en un futuro acuerdo. Pero principalmente es la estrategia de maximum pressure, y sobre todo mantener desequilibrados a las dos partes para conseguir lo que realmente quiere, que es un alto el fuego y un cese de hostilidades antes del día de Año Nuevo que se aproxima ahora. Bueno, pues un momento crítico para Ucrania, un momento en el que el foco está puesto ya en la próxima semana, a la espera de ver qué salen de estas conversaciones de paz, sobre todo de este viaje de Wajkov y de Kastner a Moscú. Te quiero preguntar por más cuestiones, Andrew, y te quiero preguntar por Venezuela. Trump, en declaraciones en las últimas horas, no descartaba un ataque terrestre. Hay informaciones del Washington Post que habla de que Maduro podría exiliarse a Turquía. ¿Cómo ves la situación? Esta máxima presión también, valga la redundancia, sobre Venezuela, ya no solo sobre Zelensky, ya no solo sobre Ucrania, sino también sobre Venezuela y Maduro. Sí, bueno, la estrategia de máxima presión sobre Venezuela, el hecho que ahora diga que no iba a hacer una invasión terrestre, ya venía de sus promesas electorales el año pasado, y de que él ha repetido muchas veces de que no volverá a repetir los errores que hizo Estados Unidos en Afganistán y en Irak, de meterse en una guerra, lo que llaman ellos the forever wars, una guerra larga de implantación y hacer no solamente conquistar un país, sino estabilizarlo y ponerlo en camino a cambio de régimen. Su objetivo en Venezuela es posiblemente cambio de régimen desde que Marco Rubio ha tomado su iniciativa a finales de agosto-septiembre, y Grenell, que estaba negociando con el régimen de Maduro para los hidrocarburos en la cuenca del Orinoco, se vieron fracasados ante las exigencias que tenía el gobierno venezolano de comisiones y de ellos canalizar todas las licencias para las refinerías que se iban implantando en esa zona. El problema que tiene Venezuela es que produce petróleo, pero no tiene capacidad para refinar. Y en este caso están buscando una salida al régimen de Maduro, que podía ser, primero, la primera opción es debilitar y provocar un golpe de Estado o una solución bonapartista dentro del régimen bolivariano, o sea que Caballos, el jefe de inteligencia, o otro militar de rango medio, puesto que los rangos superiores están todos leales al régimen, están comprometidos en el cartel de los soles y por lo tanto no van a traicionar a Maduro. Será un
uno de nivel medio que dé un golpe de Estado apoyado por asesores americanos. Esto es muy complicado, pero puede ser. El otro es que se vaya Maduro, como se hizo con Noriega o como se hizo con otros exiliados, y provocar un cambio de régimen controlado por el propio régimen. Esto topa con la gran incógnita o la gran amenaza que le han dicho los de la seguridad pretoriana de Maduro, que si él decide rendirse o irse, posiblemente lo maten sus propios cuerpos de seguridad cubanos con asesores iraníes. Maduro está en una encrucijada, y una posibilidad es que entren fuerzas especiales americanas, como se hizo en Pakistán con Osama Bin Laden, para sacarlo de allí con vida y que lo lleven a juicio en Miami o donde sea, o simplemente liquidarlo. Pero esto es muy problemático, puesto que ya están sobre aviso y las fuerzas efectivas, o sea, las mejores fuerzas armadas venezolanas, son las que protegen al presidente, su gobierno y su entorno. Entonces, Trump no quiere enfrentarse a muchos ataúdes que vuelvan a casa y quiere una solución rápida. Por lo tanto, veremos en los próximos días o semanas cuál es la solución que más posibilidades tiene de éxito. No descartemos que haya conversaciones paralelas en las cuales ya se esté negociando la salida de Maduro con gobiernos. Por ejemplo, hay elecciones en Honduras en estos momentos, en el cual Trump favorece a un candidato conservador, y posiblemente Honduras sea una solución de intermediario. Posiblemente México sea otro, posiblemente El Salvador sea otro. Yo creo que se están estudiando todas las posibilidades, puesto que ya no tiene marcha atrás. Si Maduro sobrevive esta crisis, el impacto en el prestigio de Donald Trump con su base MAGA puede ser desastroso para él. Pues un momento complicado para Maduro. Para terminar, me gustaría preguntarte, Andrew, también qué similitudes hay o qué relación hay entre estas negociaciones de paz por Ucrania y esta tensión que hay con Venezuela, si están relacionados ambos asuntos. En este mundo globalizado e interactivo, todo está relacionado. Había un chiste que se decía en la época de Margaret Thatcher, en los años 80 en Gran Bretaña, que terremoto en Guatemala, Thatcher culpable. Bromas aparte, la conexión es los hidrocarburos y la energía. En estos momentos Venezuela no contribuye en el mercado de hidrocarburos global, y es posiblemente el país con más reservas que tiene de hidrocarburos en el planeta, incluso más que Arabia Saudí, quizá un poco menos que Rusia. Pero es un productor importante, y si Venezuela empieza a producir petróleo, tendría una capacidad inicial de 1,5 millones, 2 millones de barriles diarios, lo cual podría ser un impacto en el precio del petróleo que bajaría a lo mejor a menos de $50, entre el margen de 42, 48, y por lo tanto sería una medida de presión para Rusia y para los países árabes para que se acomoden mucho más a los objetivos de Estados Unidos en las dos crisis importantes, Ucrania, Rusia y Oriente Medio, y así debilitar sus posiciones y que sean más flexibles a la hora de acomodarse a los intereses americanos. Y por lo tanto, la conexión es económica y en los acuerdos de aranceles. Curiosamente, esta introducción de petróleo y hidrocarburos venezolanos afectaría la base de Trump en casa, puesto que los productores de fracking y de petróleo americano, que están en los márgenes más mínimos de negocio en este sector, no pueden sostener un precio por debajo de $40 porque irían a la quiebra, y todas estas son muy pro-republicanas y muy pro-Trump y el movimiento MAGA. Entonces, lo que da la mano derecha lo quita la izquierda, pero la posibilidad de tener energía barata le puede favorecer a Trump mucho en su política para contener la inflación
y para mantener los precios de la producción y del coste de la vida en América en niveles aceptables y no caer en la crisis económica que básicamente machacó a Biden en sus últimos 2 años de legislatura. Por lo tanto, todo está conectado y en este caso la conexión es la sangre que mantiene vivo a la economía global, que es la energía. Bueno, pues un momento para poner el foco en Venezuela, atentos también a este terremoto político en Ucrania. Andrew, como siempre, un placer contar con tu análisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Buen día, Andrew. Un placer. Buen fin de semana a todos. Gracias. Muchas gracias.